Hola a todos, DG World les trae un nuevo capítulo de esta novela. Si les gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela junto con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos con la novela. ¿Qué tiene de malo ser un asesino y querer enamorarse de Hermione? Capítulo 711 a 720. Capítulo 711, propulsión de agua. Gududu. En el momento en que entró al agua, todo lo que tenía frente a él fue reemplazado por la escena oscura en el agua. El ruido del público y el silbido del viento frío desaparecieron. Todo quedó en silencio, excepto el ligero movimiento de las burbujas que continuaban para colapsar. Una pequeña presión se extendió hacia Glenn desde todas las direcciones, y una sensación de frío penetrante se extendió repentinamente por todo su cuerpo, pero el agua fría de esos lagos negros rompió la fina película de aire alrededor del cuerpo de Glenn cuando entró al agua y estaba a punto de correrse. En contacto con Glenn cuando la túnica del mago tocó su piel, Glenn ya había recitado el hechizo. Membrana. En un instante, el agua del lago alrededor de Glenn pareció estar hirviendo, rodando y ondulando violentamente. Innumerables burbujas aparecieron de la nada y luego se apresuraron a reunirse al lado de Glenn, ocupando inmediatamente el espacio donde estaba el agua del lago y absorbiéndose en él. El cuerpo de Lun formó una capa de película transparente que se adhirió firmemente. Esta escena, como agua hirviendo, desapareció rápidamente y fue reemplazada por una serie de pequeñas burbujas secretadas por el agua del lago circundante. Sin embargo, a pesar de que había tantas pequeñas burbujas acumulándose en Glenn no aumentó el volumen de la capa de película que lo cubría. Cambiar en absoluto. Glenn había aprendido el hechizo de la burbuja en la cabeza muy temprano, pero también hizo algunas pequeñas modificaciones al hechizo para hacer que la magia del suministro de oxígeno bajo el agua fuera más razonable. Al final, finalmente se formó una burbuja que solo se podía formar en la boca y la nariz. Glenn Demon cambió el hechizo de cabeza de burbujas en forma de anillo a la apariencia actual de cubrir todo el cuerpo con una fina película de aire. Lo que es ligeramente diferente del Bubble Charm, que depende del poder mágico para almacenar aire del agua por adelantado, es el método de suministro de oxígeno de esta versión mágica modificada. Glenn no eligió almacenamiento con una baja tasa de tolerancia a errores, sino que eligió real, absorción e intercambio de tiempo. Para decirlo sin rodeos, esta película transparente puede extraer y filtrar continuamente el aire escondido en el agua del agua circundante, y también puede descargar otros gases inútiles exhalados por el cuerpo humano. Aunque este hechizo mágico requiere que Glenn continúe manteniendo su producción mágica. Pero la cantidad de magia que consume por unidad de tiempo no es alta. A juzgar por la condición física de Glenn y la tasa de recuperación mágica, la cantidad de magia recuperada por unidad de tiempo es mucho mayor que la cantidad de magia consumida por este hechizo. Se dijo que desapareció por completo antes de que la fuerza física de Glenn se agotara por completo. Era el hechizo de respiración bajo el agua más adecuado para él. En comparación con el Bubble Charm, la película de aire que se ajusta perfectamente al cuerpo puede reducir aún más la resistencia que encuentra Glenn cuando se mueve en el agua, haciéndolo más flexible. Después de que se liberó el hechizo de respiración bajo el agua, el rostro de Glenn recuperó algo de compostura e inmediatamente mostró su mano mágica en su mano izquierda, y ya había sacado la varita con su mano derecha. Luego, apuntó la palma de su mano izquierda ligeramente en diagonal. Detrás, la varita se sostiene en la misma dirección. El agua sube. Recitó el hechizo mágico así. La magia negra brilló en la mano mágica y la punta de la varita, y la onda mágica invisible se extendió, causando que el agua del lago se ondulara en círculos. Luego, dos espesas columnas de agua blanca se juntaron detrás de las manos de Glenn, la fuerza de reacción generada cuando el chorro de agua lo empujó hasta las profundidades del lago negro en diagonal debajo. Es demasiado lento avanzar nadando. Sin embargo, esta velocidad no fue suficiente para Glenn. La resistencia en el agua todavía estaba retrasando su tiempo para ver a Hermione, por lo que Glenn necesitaba lidiar con la resistencia frente a él tanto como fuera posible. Protección de armadura. Glenn murmuró para sí mismo y lanzó la maldición de la armadura de hierro, y una barrera invisible que era mucho más frágil que la maldición de la armadura de hierro que Glenn había lanzado apareció alrededor del cuerpo de Glenn, pero su forma ya no era un escudo ordinario o esférico, pero estaba bien afinado por Glenn para darle una forma estilizada con un frente redondo y una espalda puntiaguda.
Para Glenn, ajustar la forma del amuleto de armadura con sus propios pensamientos era algo común. Ya había pensado en este plan antes de entrar al agua. Se han formado 3/4 partes de la ayuda para que Glenn encuentre a Hermione en el lago negro oscuro, y la ayuda restante es solo para encontrar con precisión la clave para liberar los grilletes mágicos, la percepción. De esos cristales mágicos que exudan luz dorada. Y obtener este tipo de percepción es lo que mejor se le da a Glenn. Sentir. Los ojos de Glenn se congelaron y, por un momento, todo a su alrededor pareció haberse detenido. En ese momento, todo tipo de información dentro de un radio esférico de 500 metros a su alrededor llegó a su mente. En comparación con la Tierra expuesta en el aire, la cantidad de información en el mundo bajo el agua es aún más aterradora dentro de un cierto rango. A pesar de que Glenn limita cuidadosamente el rango de percepción a una esfera con un radio de 500 metros. Una gran serie del impacto de los mensajes entrelazados todavía le causaba un dolor severo en la cabeza, e incluso un toque de calor fluyó lentamente de su cavidad nasal. Gotas escarlatas cayeron sobre la película de aire y se descargaron en el lago, provocando que se desmayara. Abierto en una sola pieza. Pero Glenn hizo oídos sordos al dolor causado por estos impactos. Ya había comenzado a analizar y procesar estos enormes y aterradores datos. El sonido de las aletas ondeando. El sonido del agua fluyendo. El sonido de algo empujando a un lado las algas. Es Grindylow. El barro y la arena en el fondo del lago se agitan. Enormes tentáculos. El calamar gigante está dando un paseo. La luz en la oscuridad. Luz dorada. Cristal mágico. Encuentra uno. A través de su sentido de la visión, Glenn encontró con precisión un cristal mágico que brillaba con una luz dorada y estaba colocado sobre una roca submarina. No hay necesidad de depender de ningún hechizo de iluminación, el sentido es su mejor herramienta para conocer el camino. La dirección de viaje de Glenn cambia repentinamente. La dirección de la columna de agua creada por la mano mágica y la varita cambia, empujando a Glenn a dibujar un arco. En la línea del agua, y corrió directamente hacia las profundidades del lago oscuro. En la orilla, la audiencia que miraba las imágenes transmitidas desde el dispositivo de transmisión en vivo usado por Glenn parecía estupefacta. Aunque otros guerreros habían entrado al agua no hacía mucho, las imágenes que transmitieron fueron mucho menos emocionantes que las que vio Glenn. ¿Cómo logró nadar tan rápido en el agua? El paisaje que se muestra en las fotografías de otras personas se mueve muy lentamente, pero las escenas ante los ojos de Glenn son todas fugaces en la imagen, lo que es suficiente para reflejar la escandalosa velocidad de movimiento bajo el agua de Glenn. ¿Sigue siendo un ser humano? ¿No es este un submarino que se convirtió en espíritu? Y todavía estaba nadando tan rápido en este lago negro como boca de lobo. ¿No estaba realmente corriendo a ciegas? La audiencia no pensó que Glenn pudiera decir el camino. Mira, está causando problemas. Son un montón de Grindylows. Capítulo 712. La sensación de ser engañado. Grindylow es una criatura mágica oscura con un cuerpo verde repugnante, un par de cuernos extraños en la cabeza y un par de dientes torcidos y afilados. Cuando te enfrentas a esta criatura, debes prestar atención a sus largos dientes. Y los dedos delgados tienen un gran poder de agarre. Pueden atrapar fácilmente a una persona que se está ahogando en el agua y dificultar su liberación. Esta es una criatura agresiva que generalmente vive en Eagle Country en los lagos de Irlanda. También hay criaturas de este tipo en Black Lake. Incluso si han sido domesticadas por las sirenas, se pueden encontrar cuando caen al agua. Pequeño mago, todavía no pudo evitar atacar basándose en su propio instinto. En términos generales, mientras un Grindylow sea atrapado, otros Grindylow se apiñarán, usarán sus delgados dedos para agarrar firmemente todo el cuerpo de la persona que se está ahogando y lo arrastrarán profundamente al agua hasta que la otra parte se quede sin oxígeno y no quiera. Se rindió hasta que lo ahogaron vivo. Sin embargo, es muy fácil lidiar con ellos. Aunque sus dedos delgados son fuertes y poderosos, son muy fáciles de romper. Cuando te enfrentas a un Grindylow y eres atrapado por él, solo necesitas usar toda tu fuerza para romperlos. Los dedos del oponente. Si se rompe un dedo, el Grindylow se estremecerá de dolor. Pero si te encuentras con un grupo grande de Grindylows, la forma más segura es encontrar una manera de salir del agua lo antes posible sin darles a esas criaturas de magia oscura la oportunidad de enredarse contigo.
Donde quiera que Glenn pudiera ver en ese momento, había al menos 20 esas criaturas de magia oscura. En la transmisión en tiempo real, Glenn siguió la luz dorada emitida por el cristal mágico hasta una depresión submarina con densas plantas acuáticas, pero cuando detuvo su cuerpo, la mano izquierda que llevaba la mano mágica aún permanecía hacia atrás, y la mano derecha su varita apuntó a las plantas acuáticas y al mismo tiempo liberó una columna de agua para abrir un camino sin obstáculos en las plantas acuáticas, atacó a los Grindylow escondidos entre las plantas acuáticas. Ya sea que estuvieran durmiendo aquí, de fiesta o cazando, el comportamiento de Glenn los había enojado por completo. Pares de pequeños ojos de color verde oscuro se abrieron en el agua oscura, y las pupilas largas y densas se torcieron una por una, mirando a Glenn. Incluso la audiencia sentada en el auditorio mirando la imagen en la pantalla grande se me puso la piel de gallina. De esta extraña y aterradora visión. Sin embargo, Glenn pareció ignorar a estas criaturas mágicas oscuras, mirando directamente a una depresión en diagonal debajo, donde un cristal mágico que brillaba con una luz dorada en la oscuridad yacía allí en silencio. Los Grindylow no son ciegos. Probablemente vieron esta nueva cosa emisora de luz después de que el personal del Ministerio de Magia colocó el cristal mágico en el lago negro, por lo que lo llevaron a su guarida y lo guardaron como un tesoro. El comienzo fue desafortunado. La ubicación del primer cristal mágico que encontró Glenn era muy mala, y estos Grindylows habían sido despertados por el flujo de agua en ese momento, se enfrentaban a este que de repente llegó a su guarida. Los invitados tenían intenciones asesinas. Gritaron en silencio, luego agitaron sus tentáculos y corrieron hacia Glenn. Sus delgados dedos se convirtieron en garras y se estiraron hacia adelante, como si fueran a estrangular a Glenn hasta la muerte. El impacto de la imagen de más de 20 Grindylows corriendo hacia ti en las profundidades del lago sin luz es extremadamente fuerte. La audiencia en el auditorio vio una imagen tan asombrosa desde la perspectiva de Glenn. La escena aterradora hizo que todos gritaran incontrolablemente, gritándole a Glenn: "Weird". Un Grindylow no representa una gran amenaza, como un palillo que se puede romper fácilmente. Pero más de 20 Grindylows son un peligro suficiente para amenazar el nombre incluso de un mago adulto. Los cambios cuantitativos conducen a cambios cualitativos. Ya no son un par de palillos de madera, se han convertido en un par de barras de acero difíciles de romper. Pero cuando la barra de acero que no se puede romper parece un poco insatisfactoria frente a la espada mágica sin fin, para este hechizo extremadamente poderoso, no importa si eres un par de palillos o un puñado de barras de acero, en todo enfrente es como barro. El borde divino no tiene sombras. La columna de agua que brotaba de la punta de la varita desapareció. Glenn agitó la varita y recitó el hechizo en silencio en su corazón. Cuando volvió a agitar la varita frente a él, una espada invisible tomó forma instantáneamente e inmediatamente se fusionó con el agua, girando. Invisible Danger se mueve hacia los Grindylows entrantes. Y espadas invisibles como esta, después de varios movimientos y hechizos rápidos de Glenn, se lanzaron varias veces y formaron una red invisible y peligrosa, dirigiéndose hacia la amenazante y sonriente magia negra. Las criaturas huyeron en cantidades abrumadoras. Cuando esta crisis invisible llegó a menos de 5 metros frente a ellos, los Grindylow finalmente lo sintieron. La ferocidad en sus rostros de repente se convirtió en miedo, y cada uno de ellos comenzó a agitar sus tentáculos. Incluso las manos que originalmente se usaban como armas comenzaron a moverse juntos, tratando de detener su tendencia a precipitarse hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Una ola de olas atravesó al grupo Grindylow, y sus expresiones horrorizadas permanecieron para siempre en sus rostros destrozados. Espesos fluidos corporales de color verde oscuro brotaron de los bordes de sus cadáveres que habían sido cortados en pedazos por cuchillas invisibles, y rápidamente se extendió hacia él. Aguas circundantes, pero debido a que la visibilidad del agua en el lago negro era tan baja, no había diferencia entre el agua antes de ser contaminada por la sangre de Grindylow y el agua después de ser contaminada. Antes de que los cadáveres y la sangre se dispersaran con las olas, Glenn ya había usado la columna de agua para atravesarla sin expresión y fue directamente al cristal mágico en el fondo del agua. Esto también hizo que la audiencia en el auditorio no entendiera lo que estaba sucediendo alrededor de Glenn. Dado que la transmisión en vivo se mostró desde la perspectiva de Glenn, no vieron los Grindylows que explotaron después de que Glenn pasó a través de ellos. Después de asustarse, sus cerebros se apagaron y hicieron una pregunta en sus mentes. ¿Cómo diablos pasó por tantos Grindylows sin ningún daño?
¿Es solo porque su velocidad es demasiado rápida que los Grindylow no pueden reaccionar? Como dice el refrán, los profanos ven la emoción y los expertos ven la puerta. Los pequeños magos no pueden entender la situación. ¿Será que los árbitros todavía no pueden ver la puerta con claridad? Los ojos de Karkaroff se abrieron y los de Madame Maxime se abrieron con incredulidad. Quizás todos estaban equivocados acerca de Glenn. Hawthorne es el guerrero más fuerte de Hogwarts. Ellos pueden haber sido engañados por los dos guerreros Glenn y Hermione que unieron fuerzas. Capítulo 713. Retirarse para avanzar. La destacada actuación de Hermione en el primer proyecto es obvia para todos. En términos de nivel mágico, la magnífica transformación y la magia defensiva que mostró al principio están más allá de lo que la mayoría de la gente puede lograr. Los 14 huevos de oro obtenidos por el equipo de Hogwarts son suficientes para demostrarlo. Para un guerrero tan sabio y valiente de un equipo rival, ser suspendido del segundo evento debe ser algo bueno para otros equipos. Al menos a los ojos de Madame Maxime y Karkaroff, este es el hecho. ¿Pero es realmente ese el hecho real? Es cierto que falta un miembro del equipo de 4 personas, lo que definitivamente tendrá un impacto negativo en el impacto del equipo en las semifinales. Especialmente este equipo ganó el primer lugar en el primer evento, mostrando un equipo de Hogwarts extremadamente competitivo. No hay restricciones de reglas entre guerreros rivales, por lo que el equipo de Hogwarts se convertirá en blanco de críticas públicas. Me temo que los otros 3 equipos esperan que el equipo de Hogwarts ocupe el último lugar en el segundo evento. De lo contrario, el equipo de Hogwarts, que ya ha sumado 20 puntos en total, es el competidor más poderoso para el campeonato final. Siempre que el equipo de Hogwarts logre una clasificación alta en el segundo evento, a menos que los puntajes obtenidos por otros equipos también estén cerca, de lo contrario quieren lograr un puntaje inverso en el último evento. Eso es realmente algo difícil de hacer. Entonces, para que Hermione renunciara voluntariamente a su calificación para el segundo evento y se convirtiera en el bebé de Glenn, la señora Maxime y Karkaroff, quienes solo escucharon la noticia más tarde, estaban naturalmente dispuestos. Para ellos, esto no es diferente a un pastel en el cielo. Incluso sintieron que Hermione, la líder del equipo de Hogwarts, renunció a participar en la competencia solo porque no quería que nadie más fuera el bebé de Glenn, lo cual era en realidad un comportamiento irracional y amoroso. En cuanto a la petición de Glenn de ayudar a Hermione a completar la tarea que originalmente necesitaba completar, y que si podía ser el primero en completar la tarea y traer de vuelta al bebé, obtendría el doble de puntos, la señora Maxime, y aunque Karkaroff dudó, finalmente aceptó la solicitud de la otra parte. No hay otra razón para esto, porque en su impresión, el desempeño de Glenn en el primer evento de competencia no fue extraordinario. Por supuesto, esto no significa que la señora Maxime y Karkaroff lo subestimarán por esto. Después de todo, nadie que pueda ser seleccionado como guerrero es simple, y Glenn también es nieto del director de la Escuela de Magia del Norte de China, por lo que su fuerza no puede ser débil. Pero todavía no creen que Glenn pueda ganar el primer lugar bajo la presión de los otros 3 equipos cuando necesita completar el doble de tareas que otros guerreros. La habilidad de Glenn puede ser mejor que la de otros por sí sola, pero ¿qué pasa con 2 personas, 3 personas o simplemente otros 3 equipos, un total de 12 guerreros? ¿Por qué no hacer algo con altos rendimientos y bajos riesgos? Si quieres tener la oportunidad de sumar puntos y derrotar a Hogwarts de una sola vez, ¿no es así ahora? Tomando en consideración los factores anteriores, aunque tenían algunos escrúpulos, bajo la influencia de la mentalidad del jugador, los 2 directores finalmente aceptaron este asunto. Y esto también cae en la trampa de Hermione de retirarse para avanzar. Como forastero, alguien que no conoce bien a Glenn, ¿qué probabilidades crees que hay de que Glenn sea un ser extraordinario con habilidades que van mucho más allá de las de la gente común? ¿Estás dispuesto a creer que puede cambiar el rumbo cuando su equipo está siendo atacado y sus compañeros están desaparecidos? Aunque debe haber monstruos cuando las cosas van mal, la suerte de las personas también causará problemas en secreto. Los 2 directores no pudieron resistir la tentación y saltaron a la trampa tendida por Hermione sin dudarlo. De hecho, no puede considerarse una trampa. Después de todo, la propia Hermione no esperaba que las cosas salieran así. Sin embargo, se robó el espectáculo en el primer evento para tapar la luz de Glenn, para que él pudiera actuar como sorpresa en la próxima competencia. Es cierto que el poder derrotó a otros equipos.
Solo se puede decir que Hermione no pensó mucho en eso y simplemente se dejó llevar. Los ojos de la señora Maxim eran solemnes y en secreto oró por su alumno en su corazón. Karkaroff apretó los dientes y apretó su bata con fuerza con ambas manos hasta que sus manos se pusieron blancas. En cuanto a la psicología de los dos, Glenn, que estaba en el fondo del lago negro y comenzó a buscar el cristal mágico nuevamente, no tenía idea alguna. Incluso si lo supiera, no haría comentarios al respecto. No importa lo que piensen los demás, simplemente haz tu parte. Glenn puso el cristal mágico que consiguió en el bolsillo de su pecho, luego soltó el flujo de agua nuevamente, empujándose en la otra dirección. Allí, había un punto de luz deslumbrante que se movía continuamente, y la luz dorada emitida se podía ver vagamente incluso si Glenn no usaba su sentido de la vista. Combinado con las cosas circundantes que Glenn notó al principio, Glenn tuvo algunas conjeturas de por qué se movía el cristal mágico. Siguiendo la dirección de la luz, Glenn fue empujado por el flujo de agua para moverse más rápido. Cuanto más se acercaba al punto de luz, más obvia se volvía la luz dorada emitida por el cristal mágico. Pero también lo hacen las anomalías en el entorno circundante. La visibilidad de las aguas circundantes es obviamente menor que la de otras áreas. Las olas de agua causadas por las vibraciones se dispersan en todas direcciones, y el suelo en el fondo del lago también tiembla ligeramente, como si hubiera una criatura enorme moviéndose arriba. Y este es exactamente el caso. Cuanto más se acerca Glenn al punto de luz, más oscura se vuelve el área fuera del punto de luz. Esto no se debía solo a que el lago estaba demasiado turbio, sino que lo que apareció frente a Glenn no era en absoluto el fondo de un lago vacío, sino una enorme pared de carne en movimiento. Y por encima de este muro de carne, un enorme ojo turbio miraba fijamente a Glenn, quien se acercaba constantemente a él. ¿Qué es eso? Sobre el lago negro, la audiencia gritó de miedo ante el gran globo ocular que de repente ocupó todo el campo de visión de Glenn. Incluso si no vieron el globo ocular de esta enorme criatura con sus propios ojos, el enorme objeto les provocó una sensación de miedo. Todavía no se ha reducido mucho. Si no sucede nada más, esta aterradora escena que apareció de repente frente a ellos será materia de pesadillas para los pequeños magos esta noche. Por supuesto, solo unas pocas personas gritaron. La mayoría de ellos se quedaron completamente sin palabras. El pequeño mago de Hogwarts, que estaba un poco más tranquilo, también pensó en estos ojos grandes después de sentir miedo en su corazón bajo la presión del dueño. Calamar gigante. Glenn murmuró para sí mismo y dejó de soltar el agua, lo que provocó que su figura que avanzaba se detuviera lentamente y se detuviera frente a los grandes ojos del calamar gigante. Capítulo 714. Calamar gigante. Frente al enorme calamar, cuyo cuerpo es invisible en el fondo del lago, Glenn no es diferente de una efímera. Cuando mira hacia arriba, solo puede ver un gran globo ocular del calamar, y el resto es gris y negro. Piel. Ahora, mirándose con esta criatura que era tan grande que haría que una persona desarrollara macrofobia, Glenn no sintió el más mínimo miedo. Aparte de un rastro de ansiedad por recolectar cristales mágicos rápidamente, el resto de su corazón todavía estaba tranquilo. Entonces levantó su varita de modo que la punta apuntó directamente al calamar gigante. Espera, ¿está loco? ¿Qué quiere hacer? No, ese es un calamar gigante. La audiencia sobre el auditorio naturalmente vio la mano derecha de Glenn levantando la varita a través del dispositivo de transmisión en vivo. Después de quedar atónitos por un corto tiempo, gritaron incluso más que cuando estaban asustados y gritaron más fuerte por los grandes ojos del calamar en la pantalla. No. Muchos jóvenes magos en Hogwarts estaban muy emocionados, y muchos incluso se levantaron, miraron la varita de Glenn en la pantalla, que había comenzado a emitir luz mágica, y gritaron. El público de Beaux Batons, Durmstrang y la Escuela de Magia del Norte de China se había olvidado de respirar y se quedó sin palabras. Sabían lo audaz que era Glenn al ver el juego, pero no esperaban que este tipo fuera tan audaz. Ese monstruo era al menos tan grande como cientos de dragones de fuego juntos. ¿Cómo se atrevía a no huir, sino que sacó su varita y se preparó para lanzar el hechizo? ¿No es una mantis intentando engañar a un coche? A medida que el poder mágico en la punta de la varita en la mano de Glenn fluctuaba cada vez más claramente, los corazones de todos los presentes estaban en el aire. Muchas personas tímidas ya se habían tapado los ojos, temiendo que al segundo siguiente la perspectiva de Glenn en la pantalla cambiara. Oscuro.
Era imposible que los gritos en la superficie del lago negro llegaran al fondo del lago negro, por lo que Glenn finalmente tomó medidas. Como resultado, él liberó la vibración invisible a través de la varita. Aparte de esto, no se produjeron otras condiciones. Los gritos del público se debilitaron gradualmente y sus expresiones cambiaron gradualmente de una mezcla de horror o ira a confusión. Entonces, ¿qué está haciendo Glenn? Goyle se rascó la cabeza. Con su coeficiente intelectual, no podía entender qué estaba lanzando Glenn. Sin embargo, Draco, que estaba parado a su lado, tenía los ojos bien abiertos y las manos cruzadas sobre el pecho. En absoluto. El significado de seguridad. Creo que está usando vibraciones para emitir sonidos para comunicarse con el calamar gigante. Draco se rió entre dientes, inclinó la cabeza y le dijo afirmativamente a Astoria a su lado. Gower. ¿No soy yo quien hizo esta pregunta? ¿Vibración? Las bonitas cejas de Astoria se fruncieron levemente y sus grandes ojos parpadearon, como si no entendiera lo que dijo Draco. Ahora podemos oírnos hablar porque nuestra garganta produce ondas sonoras a través de la vibración, y estas ondas sonoras también se propagan por el aire en forma de vibraciones y, finalmente, son recibidas por nuestros oídos. La propagación de ondas sonoras requiere un medio, como el omnipresente aire, o simplemente magia, y el agua también es un medio. Glenn tenía dificultades para transmitir el sonido de su garganta bajo el agua, por lo que optó por crear vibraciones a través de una varita. Crear ondas sonoras en el agua. Su propósito es comunicarse con el calamar gigante. Después de todo, el calamar gigante puede entendernos. Sin sonrojarse ni latir, Draco copió una gran parte de lo que Hermione dijo cuando intentaba popularizar el conocimiento científico para ellos, usándolo como pretexto para presumir. Y los hechos demostraron que tuvo éxito en presumir, sin importar. Ya fuera Aspenotolia y otros a su alrededor lo miraron con una mirada confusa, con sus rostros llenos de sorpresa. Resulta que Glenn no tenía la intención de atacar al calamar gigante. Me asustó muchísimo. Los pequeños magos alrededor escucharon la explicación de Draco. Aunque no entendieron el conocimiento que les era demasiado desconocido, se sintieron aliviados siempre que supieran que Glenn no tenía intención de atacar. Sí, el calamar gigante no nos atacará, casi pensé que Glenn no sabía sobre esto. De hecho, Glenn no tenía ninguna intención de atacar. Después de todo, este calamar gigante no era un enemigo para él ni para ninguno de los pequeños magos de Hogwarts. Sin mencionar que a este calamar gigante le gusta levantarse del fondo del lago negro cuando el clima está despejado, nadar hasta las aguas poco profundas y estirar sus tentáculos para dejar que los pequeños magos que pasan le hagan cosquillas en los tentáculos como un gato, y también lo hará. Protege a los pequeños magos cuando entren al lago negro para nadar y evita que se ahoguen. Más importante aún, desde que ingresaron a la escuela, Glenn y Hermione han estado corriendo junto al lago negro para hacer ejercicios matutinos todas las mañanas. Después de las comidas, también regresan al lago negro a caminar de vez en cuando. A quien le gustan los animales pequeños y es popular entre ellos. Se había hecho muy amiga de este gigante dócil y de buen corazón hace mucho tiempo. Si Hermione estuviera aquí ahora, podría inflar su pequeño pecho y decir con orgullo que ella es la persona que le ha hecho cosquillas al calamar gigante. Lo más. Gracias a Hermione, Glenn está familiarizado con el calamar gigante, sin mencionar que es la pequeña serpiente de Slytherin en la sala común cerca del fondo del lago negro. Básicamente, puede ver a través de la sala común cada pocos días. Calamar gigante caminando en el fondo del lago negro a través del cristal. Este calamar gigante, al que le gustan los humanos, vio a un pequeño mago mirándolo en la sala común de Slytherin mientras caminaba. También extendía sus tentáculos para hablar con el pequeño mago. Una capa de vidrio. Están interactuando. En el colegio Hogwarts de magia y hechicería, solo los pequeños magos que acaban de entrar al colegio se asustarán al ver al calamar gigante por primera vez, mientras que otros no le tienen miedo en absoluto e incluso pueden matarte si te caes accidentalmente. En el lago negro. Criaturas amigables atrapadas en la orilla. Al principio estaban sorprendidos y asustados, pero eso fue solo porque de repente apareció un gran ojo en la perspectiva de Glenn. Si hubieran sabido desde el principio que era el ojo de un calamar gigante, no habrían sido tan groseros. Vio a Glenn levantando su varita. Gritaron no porque estuvieran preocupados por Glenn, sino porque les preocupaba que el calamar gigante se sintiera triste después de ser atacado por el pequeño mago con magia.
En comparación con los estudiantes de Hogwarts que estaban completamente despreocupados, la audiencia de las otras 3 escuelas aún mantenía un estado de miedo, viendo a Glenn continuar enfrentándose al dueño del ojo grande y queriendo ver qué pasó después. Exposición, tenía miedo de ver malas fotografías. En cuanto a Glenn, ya había utilizado vibraciones para transmitir el mensaje que quería transmitir al calamar gigante. Se te cayó encima un objeto que necesitaba. Voy a nadar hacia ti y recogerlo más tarde. Y por cierto, ¿sabes dónde está la tribu de las sirenas? ¿O has visto a Hermione? Capítulo 715. Ignóralo. Aunque el calamar gigante no puede hablar y Glenn nunca se ha comunicado con él antes, Glenn sabe que este tipo grande puede entender el habla humana. Después de todo, se paró junto a Hermione y observó a la niña en cuclillas en la orilla. Con el calamar gigante no solo 100 veces, sino también 70 u 80 veces. El calamar gigante obviamente también recordaba al niño que estaba junto a Hermione cuando se comunicaba con ella. En respuesta a lo que dijo Glenn, levantó uno de sus gruesos tentáculos y lo estiró frente a Glenn. ¿Quieres que me levante? Mirando los tentáculos que se giraron para revelar el lado interior, Glenn preguntó después de intentar descubrir el significado del calamar gigante. Luego, los tentáculos que colgaban frente a él parecieron asentir y la punta se balanceó hacia arriba y hacia abajo 2 veces. Parece que esto me va a enviar a donde quiero ir. Entonces Glenn aceptó la amabilidad de la otra parte, remó hasta la parte superior de los tentáculos, extendió una mano para fijarse en los tentáculos y luego señaló la ubicación del cristal mágico. En esta dirección general, lo que quiero está atrapado en el espacio entre las piedras adheridas a la superficie de tu cabeza. Solo envíame allí. Usando la varita para crear vibraciones nuevamente, Glenn sintió que los tentáculos debajo de su cuerpo comenzaron a moverse lentamente. El calamar gigante parecía estar preocupado por arrojar a Glenn con demasiada fuerza. Levantó con cuidado sus tentáculos y sostuvo a Glenn. ¿Hacia dónde señaló con su dedo? El calamar gigante no podía ver la posición sobre su cabeza, pero siguiendo la dirección indicada por Glenn, aunque hubo una ligera desviación, acercó a Glenn al lugar donde estaba atrapado el cristal mágico. Antes de que los tentáculos estuvieran a punto de pasar por el cristal mágico, Glenn lo soltó y nadó hacia el cristal mágico con la fuerza de los tentáculos. Se acercó a la cabeza del calamar gigante, extendió la mano y sacó el cristal mágico atrapado en el medio de la piedra. Conseguí el segundo cristal mágico. Todavía quedan 53 minutos y 41 segundos antes del límite de tiempo de 1 hora. Después de que Glenn obtuvo el cristal mágico, vio que el tentáculo que lo sostenía se acercaba nuevamente, por lo que se inclinó nuevamente, hizo autostop y llegó a ver el calamar gigante. Glenn no habló y observó en silencio lo que quería hacer el calamar gigante, mientras la otra parte levantaba otro grueso tentáculo y señalaba hacia la profunda oscuridad. ¿Es esto una tribu de sirenas? ¿O has visto a Hermione en esa dirección antes? Glenn recordó la pregunta que hizo y la confirmó nuevamente. Los tentáculos se agitaron de nuevo, por lo que Glenn asintió y soltó los tentáculos del calamar gigante. Gracias. Traeré a Hermione para jugar más contigo en el futuro. Adiós. Con un movimiento de su mano, Glenn soltó el flujo de agua nuevamente y se embarcó en un viaje para acercarse a la tribu de las sirenas mientras recogía cristales mágicos en el camino. Detrás de él, el calamar gigante también agitaba sus tentáculos alegremente, levantando un trozo de barro que se hundió hasta el fondo del lago. La arena redujo mucho la visibilidad de las aguas circundantes, y entonces la enorme figura en la oscuridad comenzó a moverse nuevamente y continuó caminando. Maldita sea, ese bastardo de Durmstrang todavía me está persiguiendo. Realmente no tengo ningún cristal mágico encima. Han pasado más de 20 minutos, y Harry, que encontró un cristal mágico después de entrar al agua, también fue robado por un guerrero de Durmstrang que se apartó del camino y el oponente todavía lo está mordiendo, queriendo eliminar a Harry directamente. No fue hasta que Harry se sumergió en el fondo del lago, usó arena y piedras voladoras para levantar una gran cantidad de arena y escapó, que esta situación pudo resolverse. Pero a pesar de que el guerrero de Durmstrang perdió la pista de Harry, todavía patrullaba el área, tratando de encontrar a Harry. ¿Qué es esta imagen? Harry bailó y se quejó con Cedric con una mirada de tristeza y enojo, pero no podía hablar bajo el agua y solo podía seguir haciendo burbujas.
En cuanto a Cedric, también se había encontrado con una ola de robos por parte de los guerreros de Deux Batons, pero era más hábil y a su vez arrebató el cristal mágico que la otra parte había encontrado. Después del robo, Cedric no hizo mucho. E inmediatamente huyó, solo para descubrir que otros dos guerreros Deux Batons nadaban hacia él desde el otro lado, con una vaga intención de rodearlo y eliminarlo. Pero antes de que los tres pudieran rodear a Cedric, de repente aparecieron corrientes turbulentas en las aguas circundantes, y 4 guerreros de la Escuela de Magia del Norte de China aparecieron desde un lugar más periférico y los rodearon directamente. Planeo tener una aventura en blanco y negro. Afortunadamente, Cedric no estaba nada débil. Aprovechó el caos y escapó del cerco. Usó la técnica de transformación y el ambiente oscuro en el fondo del lago para evitar a un guerrero de la Escuela de Magia del Norte de China que lo perseguía. Preocupado de que Harry también fuera el objetivo, Cedric se inclinó deliberadamente en la dirección en la que Harry se fue después de entrar al agua, y finalmente encontró a Harry entre un grupo de plantas acuáticas. Cedric observó los esfuerzos de Harry por comunicarse, sonrió y usó su varita para condensar la luz y formar una línea de texto. ¿Este tipo todavía tiene cristales mágicos? Aún no sabe que tú y yo nos hemos unido. Si es así, podemos intentar arrebatárnoslo. El que está cerca del rojo es rojo, el que está cerca de la tinta es oscuro. El honesto Cedric ha estado con Glenn y Hermione durante mucho tiempo y su corazón se ha vuelto más oscuro, pero no es consciente de sus cambios. Al ver a Cedric usar magia para construir palabras, Harry se quedó atónito por un momento. Luego no pudo evitar sonrojarse cuando pensó en su estúpido comportamiento en ese momento. Afortunadamente, la luz era tenue y difícil de ver con claridad bajo el lago negro. Harry no se sintió aún más avergonzado. Entonces hizo lo mismo y usó poder mágico para construir palabras. Debería haber uno. Simplemente encontró otro cuando estaba patrullando. Pero cuando se trata de esto, la actuación de Harry fue un poco vacilante, porque durante la persecución inicial, el ladrón que robó uno de sus cristales mágicos estuvo fuera de su vista por un tiempo, y Harry no estaba seguro de los otros 2 cristales mágicos en él. ¿El cristal todavía está allí? Si fuera él quien quisiera inmovilizar a alguien del equipo enemigo e interferir con el juego normal del oponente, nunca le pondría el cristal mágico que había obtenido. Harry le contó a Cedric sus pensamientos y, después de pensarlo un poco, la otra parte estuvo de acuerdo con su punto de vista. Entonces no perdamos el tiempo con él. La cosecha no es directamente proporcional al tiempo. Quizás esto sea una trampa que nos tendieron. Cedric tomó una decisión y los dos decidieron escabullirse en la oscuridad y no seguir tratando con esta persona que parecía venir especialmente para interferir con ellos. Capítulo 716 Ojos abiertos. Entre los guerreros del equipo de Hogwarts, Cedric tenía 2 cristales mágicos en su cuerpo. Harry originalmente encontró uno, pero los guerreros de Durmstrang lo cortaron a mitad de camino, por lo que ahora tiene las manos vacías. Pero ahora, el tiempo de juego ha terminado casi la mitad, no les queda mucho tiempo y la situación se ha vuelto urgente. No es una opción buscar uno por uno de esta manera. No tenemos tanto tiempo. Cedric y Harry trabajaron juntos para usar magia para alejarse del lugar donde fueron asesinados por los guerreros de Durmstrang. Cedric hizo un juicio sobre la situación actual mientras nadaba. Podemos encontrar primero a la tribu de las sirenas y luego esperar afuera para buscar oportunidades para arrebatar los cristales mágicos de otras personas. El rostro de Cedric estaba tranquilo, pero las palabras en su boca eran escalofriantes. Parecía que lo estaban apurando, y una vez que una persona honesta tuviera prisa, las consecuencias serían graves. Al ver que Cedric estaba a punto de ponerse negro, la expresión ansiosa en el rostro de Harry se suavizó mucho. Después de reflexionar por un momento, se calmó e inmediatamente aceptó la propuesta de Cedric. Está bien, hagámoslo. Los dos se miraron y asintieron. Cedric sostuvo la varita para proteger los alrededores, mientras Harry estaba de pie con la varita en la mano, recordando el hechizo de guía que Hermione le había enseñado. La sinceridad conduce al éxito espiritual. La magia es una especie de poder espiritual. Calma tu corazón y piensa en silencio en la dirección en la que quieres ir. Harry trató de mantener la calma, deshacerse de la ansiedad y las distracciones en su corazón, y pensó en el concepto de la tribu de las sirenas en su mente. Luego inyectó magia en la varita y soltó su mano, soltando la varita lentamente. Caer en su palma. La punta de la varita caída apuntaba en una dirección determinada.
Aquí, vámonos. Harry volvió a sostener la varita en su mano y tuvo una vaga corazonada de que su magia guía probablemente tuvo éxito. Antes de que comenzara el juego, Hermione les había informado sobre la situación de las sirenas en el Lago Negro. En el Lago Negro, solo había una tribu de sirenas, por lo que Harry no tenía que preocuparse de que la magia guía apuntara en la dirección equivocada. Con una dirección clara para avanzar, los dos movieron mucho más rápido y descubrieron 2 cristales mágicos más en el camino, lo que se puede decir que fue una sorpresa muy afortunada. Después de nadar durante unos 7 u 8 minutos, la inolvidable canción de la sirena finalmente sonó débilmente en sus oídos. Los dos se miraron y vieron una pizca de alegría en los ojos del otro. Ya ha pasado más de la mitad del tiempo, y debido a que los dos no buscaron mucho, deberían ser el grupo de personas más rápido en llegar a la tribu de las sirenas. Ambos aceleraron su velocidad de nado. Después de un rato, vieron una enorme roca expuesta en el agua turbia. Sobre ella había muchos murales que representaban las experiencias pasadas de algunas criaturas mitad humanas y mitad peces. ¿Deberíamos tender una emboscada por fuera o por dentro? Caminando más adentro después de pasar la roca, Harry y Cedric vieron un grupo de pequeñas casas simples hechas de piedras, escasamente cubiertas de algas. Muchas de las casas también tenían pequeños jardines frente a ellas, con algunas plantas coloridas plantadas en ellas. Harry y Cedric fueron muy cautelosos después de descubrir las casas de las sirenas, se detuvieron y nadaron entre las sombras entre las casas, observando el paisaje circundante mientras avanzaban. Quédese un poco afuera. Aunque se dice que la tasa de éxito es mayor cuando otros sueltan los grilletes mágicos para su bebé, inevitablemente lastimará accidentalmente a las personas que han sido secuestradas por las sirenas. Está bien, te escucho. Mira el complejo de edificios de allí. Debería ser el complejo de edificios más alto y denso de esta área. Y la calidad del agua aquí también es mejor. Aquí también podemos ver dónde están retenidos los rehenes. Los dos hicieron lo que dijeron sin llamar la atención de ninguna sirena y nadaron hasta la casa más alta del complejo a lo largo del borde del edificio. Ojo de halcón. Después de confirmar que sus figuras estaban oscurecidas por la sombra de la casa, Cedric y Harry lanzaron el hechizo Ojo de Águila para mejorar su visión, y luego miraron en la dirección de donde provenía el canto de la sirena. Juzgaron que la canción que sonaba en la tribu de las sirenas era probablemente un recordatorio de la competencia para los guerreros, y lo más probable es que su bebé estuviera encarcelado allí. Efectivamente, cuando volvieron sus ojos bendecidos por la magia hacia la fuente del sonido, descubrieron un cuadrado. En ese cuadrado, un grupo de sirenas flotaban allí, y algunas de ellas cantaban en voz alta. Y entre la multitud de sirenas cantantes que observaban la emoción, había una simple estatua de sirena tallada en una enorme piedra, y en la cola hacia arriba de la estatua, había 16 figuras flotantes encadenadas, todas tenían los ojos cerrados. Fuertemente y sus caras estaban azules, probablemente por el frío, justo como las caras de Harry y sus amigos ahora. Espera, parece que no todo el mundo tiene los ojos cerrados. ¿Lo vi mal? ¿Por qué siento que Hermione nos está guiñando un ojo? Harry se frotó los ojos, sintiendo que estaba congelado por el agua fría del lago y estaba inconsciente, pero entonces Cedric se frotó los ojos con una expresión extraña en su rostro, confirmó la escena que vio nuevamente, giró la cabeza y dijo con palabras mágicas. Leíste bien, Hermione tenía los ojos abiertos. Pero todos los demás tienen los ojos cerrados. Bueno, solo puedo decir que ella es digna de ser rehén. Incluso ser rehén es más especial que otros. Harry se burló, se tocó la cabeza y la sacudió con emoción. Los dos chicos no se equivocaron. Como tesoro de los guerreros, Hermione, que era una rehén, debería haber sido como los demás y no recuperaría la conciencia hasta que abandonara el lago negro. Aunque sus piernas estaban atadas con grilletes mágicos, ella, con sus grandes ojos abiertos, miró con gran interés a las sirenas que lo rodeaban y sus edificios únicos. Y también pudo usar el poder mágico en su cuerpo. También usó esto para romper la maldición impuesta sobre su cuerpo por Dumbledore y recuperó la conciencia bajo el agua. Sin embargo, por el bien de la competencia, no lo intentó. Estaba atada y disfrutando tranquilamente del paisaje. Mientras miraba, vi a 2 niños que por alguna razón aparecieron en el techo de un edificio en la distancia. Ahora estaba en un estado completamente tranquilo. Si querías preguntar por qué, era porque ya había conocido a Glenn hace un momento.
Glenn había estado en la tribu sirena hace 10 minutos y ya había recolectado 5 cristales mágicos, y ahora estaba buscando los cristales mágicos restantes. Contando el tiempo, probablemente volverás pronto, ¿verdad? Capítulo 717 es como magia. El último. Glenn puso el cristal mágico que emitía luz dorada en su bolsillo. Después de pasar a través de capas de áreas de pasto acuático, finalmente recogió el último cristal mágico que necesitaba en un área elevada en el fondo de un lago. Después de conocer a Hermione, la ansiedad en el corazón de Glenn desapareció por completo y su mentalidad volvió a la calma, lo que hizo que su búsqueda de cristales mágicos ocultos en las áreas circundantes a través de sus sentidos fuera mucho más fluida. Después de dejar la tribu de las sirenas, le tomó menos de 10 minutos para recolectar 3 cristales mágicos más y lograr el objetivo de su misión. Ahora solo necesita regresar a la tribu sirena, instalar los 8 cristales mágicos en los grilletes mágicos en los pies de Hermione y llevar a la niña a nadar fuera del lago negro. Entonces su misión en este juego estará completa. Desafortunadamente, el viaje no es tan fácil como imaginaban quienes vieron el juego desde la perspectiva de Glenn. Al acercarse a la tribu de las sirenas, Glenn ya había usado el hechizo de ocultación para ocultar su figura en el agua turbia del lago. Pero incluso si Glenn pudiera ocultar completamente su figura a través de una magia extremadamente efectiva, después de todo, solo sería en el área circundante. Solo se puede lograr en la tierra del aire, pero en el agua, incluso si el cuerpo desaparece bajo la influencia de la maldición, las ondas de agua que rodean el cuerpo seguirán fluctuando debido al movimiento del cuerpo. Por lo tanto, en la oscuridad no muy lejos, una maldición casi del mismo color que el agua turbia del lago golpeó hacia el lado de Glenn como debería. Glenn sufrió una emboscada, pero eso no es ninguna sorpresa. Hay muchos guerreros que tienen la misma idea que Harry y Cedric, y hay aún más guerreros que quieren atacar severamente a Glenn en el segundo juego. Sin embargo, Glenn se movió demasiado al comienzo del juego. Date prisa, habrá desaparecido. Para cuando los otros guerreros entren al lago. De lo contrario, la operación contra Glenn podría haber comenzado media hora antes. En el camino de regreso, Glenn, que había cambiado a nadar lejos de la tribu de las sirenas, inmediatamente se reclinó hacia atrás y su mano quirúrgica izquierda rápidamente generó una columna de agua, empujándolo a moverse con urgencia en el agua y completar la esquiva. Al ver que se veía su disfraz ligeramente defectuoso bajo el agua, Glenn no entró en pánico. Después de todo, los guerreros de la Escuela de Magia del Norte de China mostraron habilidades similares en el primer proyecto, y los guerreros de otras escuelas tampoco tenían esta habilidad. El disfraz se vio a través y no hubo necesidad de nadar. La mano izquierda de Glenn continuó chorreando agua, y la varita en su mano derecha comenzó a temblar siguiendo su muñeca y giró en círculo antes de moverla hacia un lado. Hacia arriba, y una oleada de poder mágico surgió, tirando del barro en el fondo del lago para agitar el agua del lago frente a él. Las olas de agua turbia barrieron el barro y se precipitaron hacia la dirección donde volaba la maldición. Ahora. Después de que el propio Glenn se dio vuelta en el agua, usó toda su magia para expulsar agua y corrió como una flecha hacia el valle hundido lleno de plantas acuáticas en el fondo del lago, y corrió hasta la tribu de las sirenas. Como no necesita recolectar cristales mágicos en el camino, naturalmente puede soltar las manos y los pies y concentrarse en la velocidad del movimiento para lograr un progreso rápido. Pero justo cuando se apresuró unas pocas docenas de metros, una gran red que cubría todo el campo de visión apareció de repente en el camino frente a Glenn, y fue cubierta por 2 Durmstrang cuyos rostros estaban cubiertos con burbujas generadas por el Bubblehead Charm. El guerrero lo arrastró en la dirección opuesta al camino de Glenn, luciendo como si fuera a atrapar a Glenn como si fuera un pez. De hecho, predijeron la ruta de Glenn después del ataque e hicieron preparativos para una emboscada con anticipación. Estallido. Un sonido sordo vino desde atrás. Una criatura con una cabeza de tiburón en la parte superior del cuerpo y las piernas de un hombre en traje de baño atravesó la pared de barro y agua que Glenn acababa de levantar. Sostenía una varita que emitía una luz roja y se movió hacia Glenn. Se acerca por detrás. Es la forma del cuerpo y la postura de sus pies. Son de Víctor Krum. Había una emboscada frente a ellos y los perseguidores detrás de ellos. Glenn sabía claramente que los 3 guerreros de Durmstrang habían decidido luchar con más y menos, atrapándose así aquí. ¡Qué molesto! El humo es brumoso. En el momento en que estaba a punto de quedar atrapado en la gran red, Glenn recitó en silencio el hechizo mágico en su corazón.
La niebla compuesta de pequeñas gotas de agua no se puede formar bajo el agua, pero el polvo compuesto de partículas finas sí. Una nube de humo blanco y polvo explotó alrededor de Glenn, sumergiendo instantáneamente todo a su alrededor y bloqueando la vista de Strong del trío. Los dos guerreros de Durmstrang que sostenían la gran red estaban tan estimulados por la repentina aparición de humo blanco que cerraron los ojos. Luego sintieron que sus manos se hundían y se sintieron felices en sus corazones. Inmediatamente lanzaron un hechizo mágico para encoger la gran red, intentando para cerrarla. La presa queda retenida en la red. Oye, este Autumn puede luchar muy bien. Parece muy delgado, pero tiene mucha energía. Un guerrero murmuró en secreto y la varita en su mano emitió más poder mágico. En este momento, sus ojos acababan de recuperarse de la estimulación, entrecerró un ojo y abrió el otro. Y también vio el verdadero rostro de la presa que capturaron. Nosotros. Víctor. Vi una criatura mitad humana, mitad tiburón luchando enojada con sus manos y pies en la red que se encogía, y los afilados dientes de tiburón en su boca mordiendo la red que sujetaba su cuerpo. Pero Glenn, que se suponía que era su presa y estaba atrapado en la red, no aparecía por ningún lado. Incluso la cabeza de Krun se convirtió en un tiburón, de lo contrario tendría que maldecir algunas palabras desagradables incluso si no pudiera hablar bajo el agua. Originalmente, su plan era que obligara a Glenn a acercarse a las dos personas que estaban emboscando aquí, y se retiró. Antes de que la gran red lo envolviera, adaptándose a las limitaciones de las acciones de Glenn. Pero ¿quién hubiera pensado que cuando Glenn vio venir la gran red, su progreso no se ralentizó en absoluto? Después de liberar una gran cantidad de humo y polvo, se tomó el tiempo para lanzarle una maldición voladora sin que Krun se alejara. Al darse cuenta, una vez que está al alcance de la gran red, el depredador se convierte en presa. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué la perspectiva de Glenn y los guerreros de Durmstrang que le tendieron una emboscada se volvió negra? Probablemente deberías cerrar los ojos. Después de todo, si algo bajo el agua flota dentro de tus ojos, es difícil no cerrarlos. Los jóvenes espectadores en el auditorio ya estaban discutiendo. Dado que Glenn y los tres guerreros de Durmstrang cerraron los ojos al mismo tiempo, la imagen transmitida por el dispositivo de transmisión en vivo también se volvió negra. Esto también los llevó a no saber lo que sucedió. Ahí justo ahora. Mira, la perspectiva de Glenn se restablece. Oh, cómo escapó de esa gran red, es como magia. Oye, la magia es obviamente más mágica que la magia, por favor no te rebeles contra Tiangan. Pero es verdad, ¿cómo lo hizo ese tipo? Capítulo 718 es nuestro turno. Desde la perspectiva de Glenn, la escena fue restaurada, y donde miró estaba el humo blanco que no se había disipado por completo, y las tres personas enredadas en el humo. La razón por la que Glenn cerró los ojos con los tres emboscadores en este momento no fue porque también estaba cegado por el humo y el polvo que liberó, sino porque no quería que la audiencia que observaba su perspectiva descubriera su salida. Después de todo, el método que adoptó fue utilizar la transformación Animagus, que era poco probable que otros notaran. La única forma que tiene la audiencia de ver la escena de la batalla es mirar la pantalla grande a través del dispositivo de transmisión en vivo conectado a la visión de los guerreros. Todos los guerreros presentes cerraron los ojos, por lo que, naturalmente, nadie pudo ver el animag usado por Glenn. Eso es todo. Libera el humo y el polvo para bloquear la vista de los demás, y luego usa el hechizo de invocación para atraer a Krun, de modo que la otra parte entre en la cobertura de la gran red, luego cierra los ojos y se transforma en la forma transformada de Animagus, convirtiéndose en una pequeña serpiente negra, con la ayuda de la propia serpiente. Con su propia visión térmica, Glenn escapó del hueco en la gran red y se recuperó rápidamente. Con la ayuda del flujo de agua, rápidamente se distanció del enemigo y finalmente abrió la suya. Ojos. Ahora, estaba mirando a Krun que estaba luchando en la gran red con una expresión malvada, y a los otros dos guerreros de Durmstrang a ambos lados de él que estaban sorprendidos porque la presa en la red era alguien que no esperaban. La figura de arcilla está bastante enojada, y mucho menos Glenn, que también tiene mal genio. Entonces levantó su varita hacia los tres. En ese momento, sintió dos figuras que venían hacia él por detrás, pero Glenn no tenía intención de darse la vuelta y enfrentarlas. Glenn, ¿estás bien? Entre el agua turbia del lago y las plantas acuáticas, dos figuras hicieron a un lado las plantas acuáticas y nadaron hacia el lado de Glenn. Cedric agitó su varita y usó magia para formar ese texto, y la varita de Harry ya estaba en su mano.
Harry y Cedric, que originalmente estaban al acecho en la ciudad de la tribu Sirena y querían seleccionar al azar a un espectador afortunado para robar, de repente fueron arrojados por un gran trozo de barro fuera del complejo de edificios. Usaron sus habilidades de ojo de águila para ver a Glenn en crisis. Así que inmediatamente abandonaron su plan original y corrieron directamente en dirección a Glenn. Glenn negó con la cabeza y la luz mágica de la varita en su mano se disipó y se convirtió en vibración. Estoy bien. Cuando Cedric escuchó la respuesta, la tensión en sus ojos se disipó por completo. Eso es bueno. ¿Cómo tratar con esta gente? Después de reunirse con Glenn, Cedric inconscientemente le entregó la decisión de sus acciones a Glenn. ¿Has recolectado suficientes cristales mágicos? Glenn preguntó inmediatamente. Bueno, inicialmente nos enredaron guerreros de otros equipos y a Harry le robaron. Ahora cada uno de nosotros solo tiene 2 cristales mágicos. Cedric se tocó la cabeza avergonzado y las palabras formadas por magia se volvieron mucho más suaves. Creo que podemos intentarlo. Harry, por su parte, usó magia para formar palabras para expresar sus opiniones, y sus ojos verdes en realidad emitieron una extraña luz verde en el fondo del oscuro lago negro, como si tuviera hambre. Glenn entendió aproximadamente la situación, consideró el momento actual y luego tomó una decisión. Asintió y vertió poder mágico en la varita nuevamente. Entonces cógelo. Luego agitó su varita y Harry y Cedric pudieron sentir claramente que el agua a su alrededor comenzó a fluir más rápido y gradualmente se hizo más fuerte. Los brazos de Glenn se agitaban cada vez más rápido, y las plantas acuáticas circundantes comenzaron a balancearse y fueron arrojadas en su dirección por una fuerte fuerza de succión. El limo y la arena estaban por todas partes en el fondo del lago, y fueron arrastrados hacia arriba en dirección espiral. Originalmente estaba tranquilo y en calma. En el fondo del lago negro, ahora se ha formado un vórtice artificial bajo el control de Glenn. Finalmente, Glenn agitó su varita y arrojó el vórtice que se había formado. El vórtice era como un tifón que pasaba, desgarrando sin sentido y devorando todo a su paso, mientras que Krum y los 2 guerreros de Durmstrang, la naturaleza, también lanzaron hechizos mágicos. Al principio intenté resistir, pero el poder de la naturaleza formado bajo la guía del poder mágico de Glenn no es tan fácil de manejar para los humanos. Los hechizos mágicos salieron disparados de sus varitas, tan pronto como tocaron el borde del remolino. Fue absorbido y el poder mágico que mantenía el hechizo también se perdió mientras giraba con el remolino, sin dejar salpicadura alguna. Cuando los 3 finalmente se dieron cuenta de que algo no estaba bien y quisieron escapar, ya estaban dentro de la fuerza de tracción del vórtice. Con un silbido, las 3 personas fueron arrastradas juntas al remolino submarino. Para protegerse de perder el conocimiento, las 3 personas tuvieron que usar todas sus fuerzas para protegerse con magia para evitar chocar con cualquier cosa durante la rotación. Cuando el vórtice se disipó, Krum y otros ya estaban enredados con la gran red y algunos tipos de vegetación en el fondo del lago. Su fuerza física estaba casi agotada. Las varitas en sus manos todavía estaban apretadas, pero pronto fueron atrapados por Glenn. Hechizo desarmante. Harry, Cedric. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para ganar una sensación de presencia? Harry y Cedric miraron la escena frente a ellos. Después de un momento, Harry usó magia para condensar un texto retorcido con una expresión dudosa sobre su vida. ¿Eres realmente mi compañero? Glenn no respondió a la estúpida pregunta de Harry. Puso las 3 varitas que había obtenido después de desarmarlas en los brazos de Cedric y se dio la vuelta para irse. Te dejaré el resto a ti. Consigue su cristal mágico y regresa a la tribu Murloc lo antes posible. Todavía quedan 19 minutos y 16 segundos antes del final del juego. Acelera. Después de dejar estas palabras, Glenn ni siquiera miró a Harry y Cedric. Fue arrastrado hacia el cielo por la fuerte corriente. Sin ninguna intención de ocultarse, Glenn rápidamente corrió hacia la tribu de las sirenas. Hasta ahora, solo ha visto a estas 3 personas de Durmstrang, a otra persona de Durmstrang y a ninguno de los otros guerreros, Glenn, de las otras 2 escuelas. No conoce su situación específica. Así que tenía que ser lo más rápido posible para desatar los grilletes mágicos de Hermione antes que los demás. Glenn se fue, dejando a Harry y Cedric mirando a los 3 guerreros de Durmstrang que estaban enredados en la red y se miraron confundidos.
Entonces Harry mostró una sonrisa espantosa, probablemente el resultado de haber estado demasiado influenciado por Snape recientemente, y sonrió a Crumb y a los demás. ¿No eras muy bueno persiguiendo y apuntando antes? Ahora es nuestro turno. Capítulo 719 comienza a resquebrajarse. Envuelto en el flujo de agua, Glenn corrió en diagonal sobre la tribu de las sirenas como un cohete y luego cayó como un meteoro. Durante este proceso de ascenso y descenso, había observado claramente la situación circundante. El equipo mágico del norte de China se acercaba a la plaza de las sirenas, donde estaban encerrados los rehenes. 3 guerreros Beaux Batons venían desde el oeste, fuera de la tribu sirena, Furon. Delacour no estaba por ningún lado, y la última persona en Durmstrang, excepto Glenn que acababa de tenderle una emboscada, había llegado a las afueras de la tribu de las sirenas. Espero que no me molesten. Glenn pensó en silencio en su corazón, y luego corrió directamente sobre la ciudad de la tribu de las sirenas hacia la plaza central de las sirenas. Y cuando Glenn llegó a lo alto de la plaza, sintió que algo andaba mal. La velocidad de Glenn se estancó repentinamente y el flujo de agua utilizado como fuerza impulsora detrás de él fue liberado por él. Luego, sus manos avanzaron al mismo tiempo, condensando una vez más una columna de agua turbulenta, lo que provocó que su figura en rápido movimiento se detuviera gradualmente. Abajo. Glenn estaba suspendido en el agua, con un rostro tranquilo, extendió la mano y presionó hacia abajo, y sus 5 dedos también transmitieron una sensación de apretón total. Apareció una barrera transparente sobre la plaza de la sirena donde no debería haber objetos. Bajo la cobertura del agua turbia del lago y la luz tenue, era aún más difícil de detectar. Fue solo después de que Glenn se acercó que notó la extrañeza de este lugar a través de sus sentidos. Afortunadamente, descubrió esta barrera a tiempo. De lo contrario, con la velocidad a la que viajaba en ese momento, si corriera directamente hacia la plaza de la sirena, las consecuencias serían desastrosas. Uniendo su percepción a la barrera, Glenn descubrió que el obstáculo que le impedía entrar a Mermaid Square provenía de los 7 talismanes colocados en los edificios circundantes de la plaza, y el alcance a esta barrera también abarcaba toda Mermaid Square, incluso también hay una barrera de protección subterránea. Parece que si quieres entrar a la plaza de la sirena, además de destruirla con magia, la única forma es romper el circuito mágico que produce esta magia. Glenn guardó silencio. No tenía intención de quejarse. Continuó presionando la barrera con la mano extendida y directamente comenzó a analizar la barrera. Su percepción siguió el poder mágico en la barrera y se extendió hacia el oeste desde donde su mano izquierda extendida entró en contacto con la barrera, extendiéndose como raíces de árboles hasta la ubicación de los 7 talismanes. Glenn también está algo involucrado en el camino de los talismanes. Además de poder juzgar el tipo de talismán por las palabras pintadas en él, también puede dividir los talismanes complicados en aquellos con los que está más familiarizado. Circuitos mágicos. Los talismanes usan runas como guía del poder espiritual para construir elementos únicos para hechizos. En su origen, esto es algo similar a los círculos mágicos y similares. Aunque la magia y el poder espiritual tienen nombres diferentes, su esencia es la misma. Lo mismo, entonces hay un rastro natural de cómo revertir el efecto del talismán cambiando el flujo de poder espiritual en el talismán. Casualmente, observar y cambiar los circuitos mágicos es uno de los puntos fuertes de Glenn. Glenn vertió el poder mágico dominante y poderoso en la barrera, sacudiendo la estructura de poder espiritual que mantenía la barrera, estimulando aún más el poder espiritual en el interior, haciendo que el flujo del poder espiritual sea más claro. Entonces el poder mágico infundido por Glenn cambió repentinamente. Si el efecto del poder mágico en este momento fue un impacto violento como un martillo, entonces el poder mágico que está inculcando ahora es un bisturí afilado, empujando directamente hacia el poder espiritual sacudido por la magia. Poder dentro de los huecos de la estructura. Sin abrir el ojo mágico, es difícil ver el circuito mágico a simple vista, por lo que Glenn simplemente cerró los ojos y sintió con cuidado el flujo de poder espiritual en la barrera, y el bisturí convertido en poder mágico también fue controlado por su mente. Abajo, como un bisturí real, penetra la estructura espiritual y corta rápidamente los nodos clave. El terraplén de 1000 millas se derrumbó en el hormiguero, y Glenn destruyó varios de los nodos más críticos utilizados para guiar el movimiento del poder espiritual entre los 7 talismanes. Se vio que esos talismanes se encendían espontáneamente en el agua del lago y finalmente
Se convirtió en cenizas y la sirena quedó envuelta en la barrera sobre la tribu, se disolvió y desintegró gradualmente. En cuanto al hecho de que esto solo ayudó a los 3 guerreros Beaux Batons que se rascaban la cabeza en la plaza de la sirena y los hizo ingresar con éxito a la plaza, a Glenn no le importó. No es así. ¿Mi formación se ha roto? ¿Cuánto tiempo ha pasado? El nieto del director Lin es demasiado poderoso. 4 guerreros de la Escuela de Magia del Norte de China llegaron frente a los rehenes encerrados en la cola de la estatua de la sirena y comenzaron a colocar el cristal mágico en el lugar correcto para liberar el bloqueo de los grilletes mágicos en su mente. Una emotiva voz femenina sonó de repente. De hecho, es muy poderoso. No lo enfrentaste directamente en el primer juego y la presión fue simplemente abrumadora. Aparte de sus hechizos, el hecho de que pueda predecir con precisión tu próximo movimiento ya es aterrador. Una voz masculina hizo eco. Los guerreros de la Escuela de Magia del Norte de China se comunicaban mentalmente usando técnicas de comunicación secretas. Cuando vieron a Glenn caer en su dirección, no hicieron ningún movimiento para evitar que se acercara. Ahora han diseñado un bloque para retrasar a Glenn por un periodo de tiempo. Ya han tomado la delantera y tienen una ventaja en velocidad. Mientras continúen rompiendo los grilletes mágicos medio rotos, pueden ganar este juego sin importar lo que sucede a continuación. La victoria del juego. Además, ahora hay tantos rehenes inconscientes que sería malo si hubiera un conflicto y resultaran heridos accidentalmente. Las 4 personas simplemente ignoraron a Glenn, aceleraron sus movimientos y comenzaron a analizar en qué agujero debía colocarse el siguiente cristal mágico. Tao Muyu y otros no pudieron evitar hacer una mueca cuando pensaron que después de haber obtenido 4 cristales mágicos, todavía necesitaban pasar por un análisis espiritual para encontrar el método de desbloqueo correcto al enfrentarse a los grilletes mágicos. Director Lin, ¿por qué lo complica tanto? ¿No puede simplemente empujar el cristal hacia arriba y abrir la cerradura? Glenn también había aterrizado en la estatua de la sirena en ese momento. A pesar de que fue engañado por los pequeños brujos, no hizo mucho para tomar represalias. Ambos lados se ignoraron tácitamente, y Glenn llegó. La niña que le había estado sonriendo. Estado a su lado desde que apareció. Hermione parpadeó. Aunque no podía hablar, aún podía comunicarse con Glenn a través de sus ojos. Usted está aquí. Los ojos de la niña se entrecerraron hasta convertirse en pequeñas lunas, extendió la mano y tocó la cabeza de Glenn. La cabeza ligeramente curvada y ligeramente larga flota en el agua, sintiéndose como una planta acuática. Bastante fácil de tocar. Espérame un poco más y te ayudaré a quitarte estos grilletes de inmediato. Glenn miró a Hermione y, después de transmitir el mensaje que quería transmitir, nadó hasta los pies de Hermione, sacó 8 cristales mágicos y comenzó a romper los grilletes mágicos. Capítulo 720. Dáselo. Hacer clic. Mi lado ha sido desatado. Tan Lo, que dominaba armas y mecanismos ocultos, tomó la iniciativa para desbloquear los grilletes mágicos y preguntó a los demás en su mente. Todavía me falta un poco, ¿está bien? ¿Dónde están los demás? Wu-chan, la hermana Yun. La voz de Tao Muyu también sonó en las mentes de los guerreros de la Escuela de Magia del Norte de China. Al ver los grilletes mágicos bajo los pies de su buena hermana abrirse, exhaló un suspiro de alivio y una burbuja salió flotando de su boca. El método de respiración bajo el agua adoptado por los guerreros de la Escuela de Magia del Norte de China es la técnica para evitar el agua, que les permite respirar normalmente como en tierra. Sin embargo, el precio es que tienen que recitar en silencio la técnica para evitar el agua todo el tiempo. Lo que dificulta el uso de otras técnicas. Por lo tanto, en este juego, principalmente evitan batallas, completan los objetivos del juego rápidamente e interfieren con las acciones de otros jugadores. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones que requieren el uso de magia, básicamente, el problema se resolvió mediante los talismanes dibujados por Yu Xin-yun en el acto. Yu Xin-jun, la hermana Junio en boca de Tao Muyu y la hermana mayor en boca de Tan Lo, es una de las 4 guerreras de la Escuela de Magia del Norte de China que es responsable de controlar la situación general y ayudar a sus compañeros a través de magia o talismanes. Bueno en taoísmo, especialmente bueno en talismanes. Ya estoy bien aquí, y estoy ayudando a Xiao-chan ahora. Ayúdalo a detener a esas sirenas. No parecen dejarnos interponernos entre nosotros para rescatar a los rehenes de otras personas, pero parecen ser no estoy dispuesto a detenerlos. No es demasiado intenso.
Yu Shen-yun hizo un secreto en su mano, puso 2 cristales mágicos en su palma con la otra mano y siguió jugando con ellos. Luego colocó otro cristal mágico en un espacio en los grilletes mágicos mientras la luz dorada del cristal mágico se atenuaba. Esto solo quedan unos pocos pasos antes de que los grilletes mágicos se suelten por completo. La persona a la que estaba ayudando, Wu-chan, estaba parada detrás de ella en ese momento, convirtiendo sus manos en palmas, literalmente agregando leña al fuego, agitando el agua turbia del lago y dispersando suavemente a las sirenas que corrían hacia él en otra dirección. El feroz Bajiquan es su principal técnica de boxeo, y sus logros en Taijiquan no son malos. En este momento, es más fácil resolver el ataque de las sirenas que dependen del líquido para moverse y alejarlas. Es solo que cada vez que golpea una palma, tiene que hacer una pausa, cambiar de opinión y respirar profundamente. Parece muy agraviado, pero afortunadamente, esta situación terminará pronto. Solo dame 10 segundos más. Empujaré a las sirenas más tarde y estaremos listos para flotar. Los gestos con las manos de Yu Shen-yun pellizcaban cada vez más rápido, mientras Tan Mo, que ya había levantado a su bebé, miró en otra dirección, maravillándose en su corazón, y les dijo a los demás a través de la transmisión secreta. Obviamente comenzamos a romper los grilletes de antemano, pero ahora el tipo que está a nuestro lado y que vino después, el nieto de la familia del director Lin, cuya carga de trabajo debería ser el doble que la nuestra, su increíble progreso casi nos ha alcanzado, hermana mayor. Si te das prisa, solo quedará un cristal mágico. No me apresures. Si tienes este tiempo para charlar, ¿por qué no me ayudas a activar el talismán que usaré cuando flote? Está bien, vámonos. Esto, ¿no son solo 10 segundos? Al ver que Yu Shen-yun ya se había quitado el último grillete mágico mientras hablaba, Tao Muyu parpadeó, viéndose extremadamente estúpido. Es una estimación conservadora. Es casi lo mismo si la redondeas. Xiaochan, toma a tus bebés y prepárate para abrir el camino. Yu Shen-yun aplaudió, luego agitó las manos y sacó un montón de talismanes de sus mangas. Todos estos eran productos frescos que recogió en el lugar mientras buscaba cristales mágicos. Dividió estos talismanes en 8 según varios tipos. Ajústelo para que cada guerrero y su tesoro tengan varias copias. Oh, es tan repugnante. Para ser honesto, deja de hablar de bebé. Cuando pienso en mi hermano convirtiéndose en un bebé fantasma, realmente no quiero pasar tanto tiempo salvándolo. El cuerpo de Tan Mo tembló. Mientras decía esto, tomó el talismán que le entregó Yu Shen-yun y le dio unas palmaditas en la espalda al pequeño brujo que llevaba en el hombro. Luego se miró con Wu-chan, quien también estaba preparado. Los dos trabajaron juntos para alejar a las sirenas circundantes con fuerza y tomaron la iniciativa para nadar hacia el lago negro. Los talismanes adheridos a sus cuerpos flotaban en el agua. El fondo comenzó a arder, lo que significó que la magia en el talismán comenzó a funcionar. Un poco de luz dorada brotó del talismán en llamas, formando una fina película sobre sus cuerpos. Al mismo tiempo, su velocidad de flotación también aumentó repentinamente. Los dos empujaron el agua del lago y comenzaron a subir rápidamente. Tao Muyu y Yu Shen-yun debajo de las dos personas los siguieron de cerca y comenzaron a elevarse a lo largo de la trayectoria de sus movimientos. Hay cortavientos en las carreras de bicicletas y, bajo el agua, el progreso naturalmente se verá afectado por la resistencia del agua, lo que hará que la velocidad disminuya. Cuando son niños, Wu-chan y Tan Mo tienen cuerpos fuertes y en este momento tienen que soportar el peso. Responsabilidad de soportar cortavientos similares. El papel de la mano del viento es despejar el camino para las dos chicas. Las operaciones del equipo naturalmente prestan atención a la distribución del personal, y este fue el plan que decidieron desde el principio. Después de flotar durante unos 2 o 3 segundos, se escuchó un clic de la estatua de la sirena, y luego una sombra negra era como un tiburón corriendo hacia el mar después de oler el olor a sangre. Casi alcanza a Wabe y Juza en un instantáneo. El equipo guerrero de la escuela. Vi a Glenn protegiendo a Hermione en sus brazos con una mano. La varita levantada en su mano derecha formó un círculo de luz azul alrededor de él y de Hermione, mientras que la mano izquierda que protegía a Hermione estaba mirando hacia abajo, explotando una gran cantidad de agua. Adelante. En cuanto a Hermione, cuando era bebé, aunque permanecía despierta y podía realizar magia, solo podía fingir estar muerta por el bien de la competencia y enterrar su cabeza en los brazos de Glenn como una muñeca de trapo.
En ese momento, los dos pequeños eran como cohetes disparados desde las profundidades del fondo del océano, volando directamente hacia el cielo. ¿No podemos interceptarlos? Su velocidad es demasiado rápida. Tan Mo escuchó el ruido y miró hacia abajo, con los ojos casi saliendo de su cabeza. Rápidamente envió un mensaje a sus compañeros de equipo para preguntar si había una solución. No, déjalo ir. No necesitamos esforzarnos más en los resultados que no se pueden cambiar, ¿verdad? Yu Xinyun detuvo con calma las acciones de los demás, ella se rió entre dientes y dijo: después de todo, incluso si Glenn se convierte en la primera persona en salir del agua, los puntos que pueden obtener en Hogwarts definitivamente no serán tan altos como los de nuestro equipo. En este caso, no es necesario que actuemos. Es mejor guardar energía para el último partido. Además, ¿no es algo muy romántico poder abrazar a la persona que te gusta y obtener el primer lugar en este juego y ser el primero en abandonar el lago negro? Dejémosle eso a ellos. Fin del capítulo. Apóyanos suscribiéndote y dándole like a este vídeo.